Bienvenido a una lección sobre vectores unitarios. Los objetivos de este video son determinar el vector unitario en la misma dirección que un vector dado y también para determinar un vector que se cruza con el círculo unitario. Un vector unitario es un vector con magnitud o longitud 1. Dos vectores unitarios muy útiles son el vector y el vector j. El vector y es el vector 1, 0, lo que significa que es una unidad a lo largo del eje x positivo. El vector j es un vector de una unidad a lo largo del eje y positivo. Con los vectores y j cualquier vector en forma de componente. Una coma b puede expresarse en forma de a veces vector y más b veces vector j. Y esto a menudo se conoce como una combinación lineal de y lo vemos nuevamente aquí. Aquí hay un vector de ilustración y, a lo largo del eje x positivo. Y aquí hay un gráfico del vector j. ¿Cuál es una unidad a lo largo del eje y positivo? Ahora para determinar un vector unitario u, en la misma dirección de v tenemos que tomar vector v y dividido por la magnitud del vector v o podríamos multiplicar el vector v por 1 sobre la magnitud de v. El resultado sería el mismo. Y este proceso de encontrar el vector unitario a menudo se denomina vector de normalización v. Y solo para refrescar tu memoria, para encontrar la magnitud del vector v como un vector de posición, o en forma de componente, necesitamos encontrar la distancia desde el origen hasta el punto terminal del vector, que se puede encontrar tomando la raíz cuadrada de un cuadrado más b al cuadrado de esta forma. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí quieres escribir el vector dado como una combinación lineal del vector y el vector j. Y luego fui a normalizar el vector, lo que significa que quieres encontrar un vector unitario, en la misma dirección que este vector. Entonces, para la parte 1, podemos reescribir esto como una combinación lineal de los vectores y j. Simplemente escribiendo 4 veces el vector y menos 3 veces el vector j. Ahora, para normalizarlo, primero tenemos que encontrar la magnitud del vector v. La magnitud del vector v va a ser la raíz cuadrada de 4 cuadrados. Además de 3 cuadrados negativos, vamos a simplificar esto. Va a ser la raíz cuadrada de 16 más 9. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25 que es igual a 5? Entonces la magnitud del vector v es igual a 5. Así que ahora para encontrar el vector unitario para el vector v, necesitamos tomar el vector v y dividir por la magnitud del vector v, o multiplicar el vector v por 1 sobre la magnitud. Así que vamos y hagamos lo último, vamos a tomar un quinto y multiplíquelo por el vector v, que es el vector 4 negativos 3. Entonces el vector unitario en la misma dirección del vector v sería el vector con el componente x 4 quintos y el componente y negativo 3 quintos. Entonces este vector tiene su punto inicial en 0, 0 y punto terminal en 4 quintos negativos 3 quintos. Vamos a ver esto gráficamente. En azul tenemos el vector original v. ¿Cuál era el vector con los componentes 4 negativos 3? Y luego en rojo aquí tenemos el vector unitario con componentes 4 quintos. 3 quintos negativos para que ambos tengan la misma dirección. Es solo que el vector o el vector unitario tiene enlaces o magnitud de 1. Mientras hablamos de vectores unitarios, también es útil referirse al círculo de la unidad. La razón por la que esto es útil es si tenemos un vector de posición con magnitud 1, el punto terminal al vector estaría en el círculo de la unidad y la razón que es importante es las coordenadas x e y en el círculo unitario nos darían la forma componente del vector. Entonces, si llamamos a este vector v, podríamos escribir el vector v con el componente x de raíz cuadrada 3 sobre 2 y el componente y sería la mitad. Entonces para resumir esto, si O es un vector unitario y θ es el ángulo
del eje X positivo al vector U. Entonces el punto terminal del vector estará en el círculo unitario. Entonces, la forma componente del vector podría escribirse como coseno teta, seno seno teta. O usando los vectores unitarios I y J coseno teta por I, más pecado teta veces J. Y si V no es un vector unitario, siempre y cuando conozca la magnitud de V, también podemos determinar la forma componente del vector. Al tomar la magnitud del vector V y multiplicarlo por coseno teta, seno teta. O como suma de vectores I y J. Sigamos adelante y probémoslo. Determine el vector unitario que forma un ángulo de 120 grados. Con el eje X positivo en posición estándar. Luego determine un vector en la misma dirección con magnitud 3. Y luego dibuje ambos vectores para tener una idea de lo que está sucediendo aquí. Aquí está el plano de coordenadas que nuestro vector forma un ángulo de 123 grados con el eje X positivo. Entonces se vería algo así. Para esto sería 120 grados. Entonces, si dibujamos un triángulo de referencia, este sería un 60 grados. Triángulo de referencia en el segundo cuadrante. Y como sabemos, este es un vector unitario. Podemos etiquetar la hipotenusa como una unidad. La pierna más corta sería la mitad negativa. Y la pierna más larga sería la raíz cuadrada 3 sobre 2. Así que recuerda de la pantalla anterior, nuestro vector unitario, va a costar teta igual que 120 grados. Seno de 120 grados. Ahora que tenemos un triángulo de referencia, nuestro vector unitario va a igualar coseno 120 va a ser negativo la mitad. Y seno 120 grados sería raíz cuadrada 3 sobre 2. Así que aquí está nuestro vector unitario. Ahora si queremos encontrar otro vector, eso tiene la misma dirección pero tiene una magnitud, tiene 3. Llamémoslo vector V. Podemos simplemente tomar nuestro vector unitario y multiplicarlo por nuestra magnitud de 3. Y copié nuestras notas aquí desde la pantalla anterior. En caso de que necesite consultarlo. Entonces el vector V con magnitud 3 tendrá los componentes negativos 3 mitades. Y 3 raíz cuadrada 3 sobre 2. Así que de nuevo solo para enfatizar aquí está nuestro vector unitario. Eso satisface las condiciones dadas y aquí está nuestro vector con magnitud 3. En la misma dirección. Vamos a ver esto gráficamente. Aquí está nuestro vector unitario. Eso forma un ángulo de 120 grados con el eje X positivo. Aquí está el vector V en la misma dirección. Con magnitud 3. Bien, eso va a ser para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.